parapolítica, agroingreso seguro, compra de votos mediante notarías para lograr su reelección, yidis política, chuzar periodistas y políticos opositores usando el DAS, antiguo y extinto organismo de inteligencia colombiano, básicamente la policía secreta colombiana, meter paramilitares a la casa de Nariño por el sótano y cae por un delito menor, cae de una forma casi risible. O bueno, es encontrado culpable de un delito de una forma casi risible. Sí, por supuesto me refiero a lo sucedido con el señor Álvaro Uribe Vélez, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Bienvenidos a Desahogo Radio, un desahogo radio pensado un poco por sobre las circunstancias que sucedieron en el país hoy. Esta tarde hablando con un amigo con el que me encontré en la calle, le decía que este caso me recuerda a Al Capone. ¿Recuerdan a Al Capone? Al Capone fue un mafioso norteamericano que durante la época de la prohibición del licor en los Estados Unidos, Al Capone pues era un fabricante y traficante de licor. Y bueno, Al Capone pues evidentemente tenía homicidios encima, sobornos a policías, en fin. Y no sé si ustedes sepan que Al Capone cae por evasión de impuestos. De hecho, esto se ve en la película de Untouchable, perdón el inglés, o Los Intocables de Elliot Ness, una película de Brian De Palma, la cual les recomiendo ver. Y es paradójico porque Álvaro Uribe Vélez cae por un delito menor. No cae por agroingreso seguro donde su ministro de Agricultura pagó mucho tiempo en la cárcel. No cayó por la parapolítica donde muchos de sus políticos aliados perdieron la cruz en el Senado y terminaron en una cárcel, o muchos de ellos en un batallón militar, o en el exilio como su primo Mario Uribe. Y así la lista es larga y podríamos seguir. Pero quiero iniciar con esto. Es paradójico que haya caído de la forma que cayó, porque él mismo fue el que inició el proceso contra Iván Cepeda y luego algo pasó, le dio la torta e Iván Cepeda pues terminó llevando este caso a la instancia que hoy tenemos. Y es que, ojo, sí, es cierto, hoy ya la jueza dijo que el señor Álvaro Uribe Vélez es culpable, pero para que haya una sentencia condenatoria tienen que suceder una serie de cosas. Y voy a citar aquí un artículo del diario del Espectador donde nos hablan un poco sobre esto. Es una lectura rápida. Dice, en el caso de Álvaro Uribe Vélez ya quedó acreditado que sí existió un soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve. La jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, declaró que en el caso contra el ex jefe de Estado sí se cometió el delito de soborno en actuación penal en una investigación por manipulación de testigos. La jueza consideró que a través de emisarios se ofrecieron beneficios a personas privadas de la libertad con el objetivo de resultar favorecido en otros procesos que la justicia adelanta en su contra, además por manipular testigos para que vincularan al senador Iván Cepeda con hechos ilegales. La jueza Heredia dio a conocer la primera decisión de su sentencia este 28 de julio. Según el fallo, en el caso sí existió el delito de soborno en actuación penal porque el abogado de Uribe, Diego Cadena, trató de sobornar a Juan Guillermo Monsalve y por otras presiones que recibió el testigo a través de alias Caliche. Recordemos que eh, la prueba reina del video, o la prueba reina de este caso, perdón, son unos videos en los que se ve al abogado Diego Cadena yendo a la cárcel a sobornar a este señor Monsalve para que cambiara su opinión y en que en el proceso contra Iván Cepeda. Pero ¿cuál es el futuro del caso? Pues aquí el artículo no lo indica. Todas las partes involucradas en el expediente tienen derecho a apelar la decisión. En este caso, la defensa del expresidente Álvaro Uribe anunció que apelará el fallo de la jueza Heredia y será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de revisar el recurso. A través de un estudio conjunto entre tres magistrados, emitirá una nueva sentencia que puede confirmar el fallo de Heredia o absolver al expresidente. Dado que el caso Uribe Vélez prescribe en octubre de este año, el Tribunal Superior de Bogotá
Tendrá hasta este mes para emitir su decisión. En caso de que lo haga y el resultado sea desfavorable para el acusado, este todavía podría acudir a un último recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, la casación. Pues bien, para todos aquellos que cantan victoria y creen que a Álvaro Uribe ya lo encarcelaron o ya lo arrinconaron, pues hay que decirles que no canten victoria tan pronto. Y ojo, esto lo digo como colombiano imparcial y antiuribista que soy. Que quede una cosa aquí claro y es que Juan Tunaros es antiuribista. No quiero ahorita que un montón de desocupados en las redes vengan a lanzarme cuanto improperio haya, porque pues yo podré ser muchas cosas, pero no soy muchas cosas de las que la gente a veces injustamente me acusa. Quiero que quede claro que yo soy de centro y que yo soy uno de los que más comparte una frase que vi en redes hace mucho tiempo que dice que básicamente Petro es el Uribe de izquierda. Y bueno, si bien creo que sería un error decir que todo lo que hizo Uribe cuando fue presidente de la República estuvo mal, y sería un error decirlo porque ese hombre le dio la mirada al país, a un país arrinconado por una guerrilla, le dio la mirada y le dio la certeza de que el entonces secretario de las FARC no era intocable. Durante el gobierno de Uribe, varias fichas importantes del secretario de las FARC cayeron y el país avanzó un montón en cuanto a infraestructura y todo eso. Y pues los escándalos del gobierno de Uribe, pues ya los dije al principio del programa. Uribe tiene un problema y es como que la mayoría de políticos carismáticos borran con los pies lo que hacen con las manos. Eso le sucede a Álvaro Uribe y eso le sucede a Gustavo Petro, porque aquí tampoco me voy a poner a decir que es que todo lo de Petro es horroroso, ¿no? El gobierno Petro tiene algunas, muy pocas cosas rescatables, pero las tiene. Dejémonos de decirnos mentiras. ¿Cuál es mi problema con Uribe? Que Uribe cree que es el dueño de Colombia, cree que Colombia es su finca. Por eso compró la reelección a punta de notarías, por eso intentó un tercer periodo que gracias a Dios las altas cortes le impidieron postularse un tercer periodo. Luego, bueno, cuando ya no pudo, entonces tuvo su primer caballo, que era Andrés Felipe Arias, que bueno, cayó por lo de agroingreso seguro, postuló a Juan Manuel Santos, perdón, que a la postre pues lo vendría traicionando. Luego su partido postuló a Iván Duque, y gracias a ese chip que Uribe tiene en la cabeza de que Colombia es su finca, es que hoy tenemos a este sorete inservible de Gustavo Petro en el poder. Bueno, inservible no, un borrachín, dejémoslo en que es un borrachín, porque, pues en fin, no sé cómo los fanáticos o los seguidores de Petro justifican cada cosa mala que él tiene, de que salga con actos racistas en televisión, salga a menospreciar a su gente, salga a vender a su gente y sobre todo que diga cuánto payasada se le ocurre y sus seguidores hay como focas, bravo, bravo, viva. No, uno tiene que ser consecuente con lo que es el sentido común. También hay que decir que en medio de todo esto no se puede cantar victoria entre comillas, porque primero todavía faltan dos instancias del juicio. Esta es una primera instancia donde se encontró que Álvaro Uribe es culpable, al menos en primera instancia. De modo que con todos esos improperios que a veces la gente le tira o le tiramos, porque pues, yo también le digo a veces le tengo varios sobrenombres al expresidente Uribe, creo que ahora la justicia avala que yo le diga a Álvaro Uribe, usted es un coartador de testigos. Y ya hay un fallo judicial que le permite a mí o a cualquier ciudadano decírselo, sin derecho que él vaya a revirar y nos vaya a clavar demandas por injuria y calumnia. Pero es paradójico y digo que no hay que cantar victoria, porque si algo nos ha demostrado este país y su sistema penitenciario de este país, es que aquí los poderosos no van a la cárcel. En Colombia existe una ley que, o mejor, no existen leyes que impidan que personas después de determinada edad vayan a la cárcel.
Pero los jueces sí son muy laxos cuando los delitos los cometen personas mayores de 66 años, si mal no estoy. Uribe tiene 73, de modo que es muy probable que Uribe no vaya a pisar una cárcel, si es hallado culpable en última instancia. Es probable que Uribe no vaya a pisar una cárcel. Es probable que vaya a tener que pasar su condena en su finca de Córdoba de 15 kilómetros cuadrados, pagando casa por cárcel. Es el sistema judicial que tenemos. La idiosincrasia del país, a veces yo pienso que en parte es lo que nos merecemos, hay que decirlo. De modo que, pues aquí no hay mucho, al final del día es interesante y es bacano que haya justicia, porque este fallo en cierto modo le da a entender a los colombianos de que en Colombia sí puede que haya justicia y que nadie es intocable. Pero el problema es ese, que si bien nadie es intocable, aquí la justicia es muy laxa cuando se trata de alguien poderoso o cuando se trata de alguien que tiene bastante dinero. Vamos a ver qué pasa con este caso. Como les dije, es un fallo de primera instancia, pero solo el tiempo dirá en qué termina todo esto. Hoy en redes sociales leía un trino, por así decirlo, una publicación medio graciosa de una persona que decía que gracias al fallo de esta jueza, la derecha colombiana por fin se iba a unir y iba a recuperar la presidencia. Si algo nos han demostrado los políticos es que cuando el barco se empieza a hundir, perdón, las ratas huyen. Y en este momento el barco del Centro Democrático, con esto, para mí se está hundiendo. Porque Uribe es el fundador y cabeza visible del Centro Democrático. Y si su fundador y su cabeza visible es un criminal, pues eso evidentemente deja mal para su partido e incluso a sus otrora aliados. Esto lo que sirve es para fortalecer el voto duro por Uribe y decir que Uribe es un perseguido político y todo eso. Pero esto no beneficia al centro democrático porque eso le impide, por ejemplo, expandirse a terrenos del centro, inclusive de la centroderecha. ¿Por qué? Porque en este momento, con este fallo judicial, tener el apoyo o el espaldarazo del expresidente Uribe es es lapidario, es una carga que yo no sé si un político se quiera echar de frente. Con este fallo de estar, por ejemplo, temblando Vicky Dávila, que yo creo que estaba pero enloquecida en tener el apoyo de Álvaro Uribe y que probablemente ahora se lo piense dos veces antes de recibirlo y hacerlo público a viva voz. Eh, Probablemente Abelardo de las Prillas iba a decir, no, yo estoy firme con Uribe, pero pues bueno, es que semejante petardo pues no se le puede pedir más, ¿no? Los candidatos del Centro Democrático a Cámara y Senado ahora la van a tener muy difícil porque como les digo, tener ese logo puede que sea una ayuda en algo, pero es más lo que afecta que lo que beneficia. Entonces, con este fallo, como dijo esa persona en esa publicación, la derecha colombiana no está ganando absolutamente nada. Y ojo, la izquierda tampoco es que gane mucho. Sí, ganará en su voto duro de decir que claro, que Colombia estuvo gobernado 8 años por un delincuente y que todas las cosas malas que hace Petro, pues son culpa de Uribe, porque pues cuando uno tiene que debatir con una persona simpatizante de Petro, no pasan 30 o un minuto del debate sin que mencione al expresidente Uribe. Y pues hermano, Uribe fue hace 15 años, soltó el poder. El hoy es que Gustavo Petro tiene el poder y se está enredando en el poder porque se quedó en un populismo barato. Y eso es lo que sus seguidores no quieren entender. Los seguidores de Petro yo no sé qué Colombia ven, porque realmente el país está retrocediendo en muchos aspectos. Pero ¿saben qué, colombianos? Petro es, es presidente gracias a Uribe y su sed de poder. Porque yo lo dije en un anterior programa,
Si Uribe se hubiera retirado de la política cuando dejó de ser presidente, Petro se hubiera quedado sin discurso. Porque entonces Petro no tendría quien echarle la culpa de esto, no tendría que echarle la culpa de aquello. Pero Uribe siguió en la política, como les digo, creyó que Colombia era su finca, puso a un expresidente Duque que también, un tipo que estaba totalmente desconectado de los problemas de Colombia, un presidente que nunca tuvo conexión con el pueblo colombiano, inclusive soberbio en muchos aspectos. Entonces, si hoy tenemos a un Petro en el poder, es porque Uribe le quedó grande soltar el poder. Y si quieren sacarme y banearme de sus redes sociales, háganlo. Igual está en todo su derecho. Este es un espacio mío y yo aquí hablo lo que yo pienso. Y esta declaración de que gracias a Uribe, Petro está en el poder, no la dije yo. Se la escuché a un teniente retirado del ejército. Porque él decía que el uribismo maltrató a Colombia. Y sí, es cierto, el uribismo maltrató a Colombia. En general, todos los gobiernos a lo largo de la historia de Colombia, salvo algunas muy contadas excepciones, se han dedicado a maltratar al pueblo colombiano y creyeron que ellos iban a tener el poder toda la vida y pues miren, llega una persona representando unos ideales un poco opuestos a lo que históricamente nos había gobernado, que al final había terminado siendo un populista, pues sí, son cosas que pasan, pues él llegó al menos con otro discurso. Como diría aquel meme sobre el hombre araña. Esto significa, ¿será este el fin del centro democrático? Por lo que dije anteriormente, yo pienso y le doy un consejo al centro democrático, a pesar de que yo no esté de acuerdo con muchos puntos de su ideología, y es que vayan pensando en reinventarse. Eso empieza por su logo, eso empieza por la gente a la que van a recibir en el partido y su forma de hacer política. Porque si el Centro Democrático cree que con Uribe todavía pueden alcanzar buenas representaciones en elecciones tanto nacionales como locales, pueden estar cometiendo un error. Y no digo que el partido vaya a desaparecer, porque pues, para que eso pase tendrían que suceder o cometer muchos errores. Pero como consejo de bacán que les doy, les recomiendo que se estén pensando en reinventarse. Y la izquierda, bueno, pues la izquierda seguirá culpando de todas las embarradas que hace Petro a Uribe, paradójicamente. Pero ese discursito algún día también se les va a acabar. Y también un día van a tener que hablar, ya no con ideas ni con propuestas dantescas, no, con hechos. Uno o una ideología mantiene el poder a punta de hechos. Y el petrismo, hechos destacables para mantener el poder, no es que haya hecho muchos. De modo que todo esto nos puede llevar a un panorama mucho más polarizado en las elecciones del otro año, tanto las legislativas como las presidenciales, porque vamos a tener, no sé, yo ya me imagino un panorama, Daniel Quintero acusando a Vicky Dávila de recibir el apoyo de Uribe y de decir que recibe el apoyo de un delincuente condenado. Ya vemos, por ejemplo, que candidatos tan peyes, perdónenme la expresión, y esto lo digo con todo respeto hacia la persona, no hacia sus formas de pensar, pero candidatos tan peyes como Claudia López, Vicky Dávila, que sus propuestas de campaña hasta el momento son hablar mal de Petro, o propuestas de campaña vacías que le dicen a la gente lo que quiere escuchar, pero no le están diciendo a la gente el fondo de muchas cosas. Entonces, pienso que las elecciones del otro año van a ser aburridas en muchos aspectos, porque vamos a tener a una derecha haciendo campaña, hablando mal de lo que hizo Petro. Vamos a tener a una izquierda diciendo que es que a Petro no lo dejaron gobernar porque las oligarquías
y las élites del país no lo dejaron. Vamos a tener a los políticos de centro que son buenos, pero que no despiertan mayor cosa en los colombianos, y este es un llamado a que despierten los que son de verdadero centro político, que no son más de 4 de los 65 precandidatos que hay en este momento. Veo unas elecciones de 2026 bastante polarizadas. Pero esto no es nuevo, colombianos. Colombia vive polarizada desde 1810, cuando se dio el primer grito de independencia. Pues un ejemplo de polarización es la patria boba de centralistas contra federalistas. Luego un ejemplo de polarización pudo ser santanderistas contra los seguidores de Simón Bolívar. Luego tuvimos varios conflictos políticos a finales del siglo XIX, culminando en la Guerra de los Mil Días, que nos llevó a la pérdida de Panamá. Luego tuvimos el periodo de la violencia. Luego, después del periodo de la violencia, vino el surgimiento de eh, guerrillas comunistas como las FARC o el ELN, comunistas, marxistas, maoístas, como lo quieran llamar. Eso llevó a que se crearan grupos paramilitares de extrema derecha, una guerra eterna que sangró al país. Hoy en día las guerras entre representantes de un bando y de otro se dan a veces con balas, todavía se dan con balas, pero hoy en día se dan en redes sociales a través de un teclado, inventando fake news acerca de las personas, de los protagonistas, a veces hasta metiéndose con su familia. Eso es algo que a mí no me cabe en la cabeza y que por supuesto yo desapruebo totalmente. Las ideologías políticas que atacan en lugar de atacar a la forma de pensar a la persona, o ataquen a la persona en sí, listo, eso no importa. Normal, una persona que se meta en política tiene que aprender a curtirse, a desarrollar su personaje. El problema es cuando se le meten con la esposa, los hijos. Es ahí cuando hay un problema, porque a nadie le gusta que se metan con la gente de uno. Pero así son, ese es el ambiente de polarización que se vive hoy en día. La polarización en Colombia sigue, solo que ya ha mutado. Y con lo que pasó hoy, pues se va a seguir polarizando y vamos a tener unas elecciones muy polarizadas. De modo que esto es lo que tengo que decir sobre el fallo contra el expresidente Uribe. Como les digo, le da a uno cierta, ¿cómo decirlo? Fe, ilusión de que en Colombia la justicia no es solo para los de Ruana, que los poderosos también pueden caer. Eso eso genera cierta ilusión. Pero como decía yo en una publicación que hice en estos días, independientemente del fallo final, sea Uribe hallado culpable en segunda y tercera instancia, o por el contrario, si algo pasa y resulta siendo inocente, o si el caso lo alargan hasta que prescriban los términos, sea cual sea el resultado, Colombia va a seguir polarizada, y sea cual sea el resultado no va a ser que se arreglen los problemas que tiene Colombia de fondo. ¿Cuáles? Ustedes los conocen mejor que yo. Corrupción, violencia, falta de oportunidades, eh, serios problemas de infraestructura y de generación de empleos, de empresa, en fin, los que ustedes quieran añadir. Este fallo hay que recibirlo con pincitas, porque de aquí en adelante lo que va a pasar políticamente es una moneda al aire. La predicción, eso sí que no es una predicción, es un facto. Colombia va a seguir polarizada y las elecciones del otro año van a ser una jartera porque van a estar otra vez polarizadas. El nivel de debate de las próximas elecciones va a ser bajísimo porque tenemos a verdaderos habladores de carreta como Quintero postulado a la presidencia, porque vamos a tener a un lagarto como Rey Barreras buscando presidencia, porque vamos a tener una sobrevalorada como Carolina Corcho buscando presidencia, porque vamos a tener tipos aburridos como Fajardo buscando presidencia, vamos a tener camaleones y como Claudia López que uno no sabe ni a qué juega.
porque vamos a tener candidatos tan hartos de escuchar como el Asprilla o este señor Botero o Jaramillo, este que dice que vale para todo el mundo, a una mujer que de administración pública sabe poco o nada, como Vicky Dávila. Y en fin, defectos para todos hay. Por supuesto, también habrá quien tenga alguna virtud, pero pienso que las elecciones del otro año van a estar aburridas en cuanto al nivel de debate. Yo creo que esto fue todo lo que tengo que decir, cajiqueños colombianos. Este fue Desahogo Radio, un desahogo radio que se da un poco principalmente en base al resultado del fallo de esta tarde, pero a esto todavía le falta mucho. Entonces, colombianos, cajiqueños, muchas gracias por conectarse a este espacio. Les deseo una feliz noche y un feliz resto de semana. Hijos, así me siento yo, perdí mi libertad, pues cometí un error y hoy lo tengo que pagar.